Bienvenidos a toda la información de la FM, Periodismo para Todos. Saludamos a todos nuestros oyentes y televidentes, a quienes nos ven por el canal Noticias RCN en las plataformas gratuitas de streaming Comcast TV y Pluto Televisión en Estados Unidos y en Latinoamérica. 5 de la mañana, 13 minutos, una verdadera tormenta política y una amenaza institucional ha desatado el presidente Gustavo Petro en la alocución de anoche. Pese a la decisión que tomó recientemente el Senado de la República de haber hundido la convocatoria a una consulta popular para preguntarle a los colombianos sobre cómo se debería reformar la política laboral en el país, el presidente ha desconocido esa decisión del Congreso de la República y anunció en su alocución que próximamente, en los próximos días, va a emitir un decreto en el cual convocará a una consulta popular en la que estarían contempladas, entre otras, las 12 preguntas que ha hecho el gobierno nacional en la consulta que ya se hundió, como les decíamos, en el Congreso de la República. Esta es la noticia más importante, la vamos a analizar a profundidad aquí en la FM con todas las visiones, el impacto, lo que podría ocurrir de aquí en adelante, y también ha generado enormes reacciones que también vamos a analizar en los próximos minutos. Todos los partidos políticos prácticamente en bloque han reaccionado cuestionando la decisión, o por lo menos el anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Yanelda, buenos días. La noticia del día es esa. Esa es la noticia, William. Gracias y muy buenos días a ustedes, también a todos nuestros oyentes. Pese a que efectivamente la reforma laboral ya está casi que de un cacho, como se dice coloquialmente, en el Senado de la República, el presidente Gustavo Petro anoche, en una alocución, comenzó a las 7 en punto, pues dijo que en los próximos días sí, ya va a decretar la consulta popular, y la anunció de esta manera. Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad, el principio de la soberanía popular que reza la Constitución. El único dueño del poder en Colombia es el pueblo y nadie puede acallar al pueblo. El propio ministro del Interior ya había anticipado que efectivamente incluso ese decreto ya está prácticamente listo. El presidente, durante esta alocución anoche, indicó que se va a abstener de participar en la campaña, permitiendo que sean los comités del sí y del no los que hagan precisamente esa pedagogía. Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar y veremos quién tiene mayoría. Al presidente le corresponde silenciarse en la campaña. Solo el comité del no, el comité del sí harán las campañas. El comité del no tiene mucho apoyo poderoso económico. El comité del sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo. Hay muchas cosas que el pueblo puede hacer gratuitamente que los más ricos solo pueden hacer con miles de millones de pesos. Finalmente, en este punto específico, el presidente Gustavo Petro, pues ahí fue cuando dijo que la consulta, la reforma laboral que cursa en el Senado no le gusta. Dice que no es su iniciativa. Dice que le agregaron un artículo que la derriba prácticamente toda. Sí, el que se refiere a la contratación por horas. Por horas, ese es el punto que... Argumentación del presidente Petro es que cuando se contrata por horas, pues que no hay ningún mínimo que valga. No vale el mínimo. Que no hay estabilidad, y bueno, esa es la posición que ha tenido el gobierno. Además de eso, pues no le gusta ni esa reforma que se está tramitando en el Congreso de la República, y dice que hubo trampa en el Congreso de la República, en el Senado particularmente, para hundir la consulta popular. 6 minutos. Las reacciones. Ya ha habido una reacción muy fuerte del presidente del Senado, que ha dicho que va a enviar la certificación a la registraduría de la decisión que se tomó en el Senado de la República en torno a la consulta popular, para que no llame a las urnas si el presidente Gustavo Petro decide firmar el decreto para llamar a la consulta popular. Reacciones, Daniel Jerez, buen día.
luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que efectivamente convocará por decreto la consulta popular, ha tomado fuerza el auto de la sección quinta del Consejo de Estado que admitió una demanda para estudiar el pronunciamiento negativo que hizo el Senado sobre esta iniciativa. En el documento, que podría ser crucial en medio de este debate, se advierte que la existencia de un concepto desfavorable de la consulta popular se convirtió en un acto definitivo por parte del Senado y por ello culminó el trámite que inició el presidente Petro y sus ministros con la radicación de la consulta el pasado 1 de mayo del 2025. Esto quiere decir que para el Consejo de Estado la decisión que tomó el Senado de la República fue un acto definitivo. Tras el anuncio que hizo el gobierno de convocar la consulta por decreto, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, confirmó que el mismo será demandado. En el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado. También hubo un pronunciamiento del exregistrador Alexander Vega, actual codirector del partido de la U. La registraduría no podría expedir un calendario electoral para la consulta porque le faltaría el requisito del concepto favorable. Varios sectores políticos consideran que el decreto que convoca la consulta popular es abiertamente ilegal. 5 de la mañana, 8 minutos. Bueno, ahí está la posición del presidente del Senado de la República. Dice que de inmediato, una vez el presidente emita ese decreto que ha anunciado anoche en la locución, va a ser demandado y va a ser llevado ante la Corte. Don Santiago Ángel, buenos días. Hoy la FM está en Montería, usted ya está en Montería, el equipo de la FM con Juan Lozano a la cabeza, transmitiendo hoy desde la capital del departamento de Córdoba. También tenemos reacciones en otros sectores de la política y el propio registrador se ha pronunciado sobre este tema. Santiago. Hola William, feliz mañana. En efecto, estamos esta mañana de miércoles desde la Universidad del Sinú, en Montería, en Córdoba, una ciudad que está bellísima, una ciudad que alumbra por su desarrollo y que tiene a todos los sectores del empresariado colombiano también pujando para sacar adelante el país. Y aquí vamos a estar compartiendo con el sector productivo, con la academia y hablando de lo que se necesita hablar desde las regiones como lo hemos hecho tradicionalmente. Pues ayer esa alocución del presidente de la República causó muchísima preocupación. Aunque el ministro del Interior lo había dicho más temprano, aunque incluso el exfiscal Eduardo Montealegre, que también estaba en Casa de Nariño asesorando al presidente sobre este decreto de la consulta popular que se salta al Congreso de la República, porque el presidente, como lo escuchábamos en el informe de Daniel, el presidente del Congreso le certificó a la Casa de Nariño que la votación fue 49-47 y perdió la consulta popular en el Senado. El presidente va a querer decretarla. Ahora lo que vamos a ver es si eso institucionalmente se va a poder hacer, porque una cosa es que el presidente pues la decrete y otra cosa es que las instituciones le copien al mandatario y hagan toda la logística y lo propio para hacer una consulta popular. Varios conceptos, uno de ellos el de el ex registrador Alexander Vega, que dijo que eso no se puede hacer. Aquí está. Acá el señor ministro del Interior está mal asesorado desde el punto de vista del procedimiento de la consulta popular. No hay limbo jurídico porque la ley es clara. Primero hay que una realidad. Ya hubo decisión del Senado de la República en dar un concepto desfavorable a la consulta. Tanto así que la semana pasada la sección quinta del Consejo de Estado admitió la demanda en contra de la decisión del Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede creérsele al ministro ni lo que le están diciendo al ministro, que no hay decisión. Sí hubo decisión, a tal punto que si el ministro quiere decir que hubo algún fraude, alguna irregularidad, tiene que entrar ya en el Consejo de Estado en la sección quinta para eso. La registraduría no podría expedir un calendario electoral para la consulta porque le faltaría el requisito del concepto favorable. ¿Qué tendría la registraduría? Esperar la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado si anula por algún tipo de irregularidad ese concepto desfavorable, pero la registraduría no podría sacar calendario electoral. Eso es buenísimo. Muy bien. Justamente se refiere además a una decisión de un concepto del Consejo de Estado,
una decisión porque el Consejo de Estado pues admitió una demanda contra la decisión del Senado, que es a la que se refiere el exregistrador nacional, y en esa admisión de la demanda el Consejo de Estado ya se pronuncia, reconoce que el trámite de esa iniciativa radicada el pasado 1 de mayo culminó y el concepto desfavorable emitido se convirtió en un acto definitivo por parte del Congreso. Lo que han dicho los expertos es que si hay una controversia sobre la decisión del Senado por un vicio, no es el presidente y no es el gobierno el que está llamado a solucionarlo y a dirimirlo, es el Consejo de Estado. Así que va a ser muy difícil que las instituciones hagan una consulta que el Congreso negó, pero en eso estamos. Bueno, en eso estamos, Santiago. Esa es la noticia del día, es el tema, la tormenta política y la amenaza institucional de pasar por encima del Congreso que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, que, reitero, vamos a analizar a profundidad. Ha habido también reacciones desde todos los sectores políticos. La gran mayoría está en contra del anuncio del presidente Petro de convocar a esa consulta, pasando por encima de la decisión del Senado de la República. Daniel Jerez, las reacciones. Un enorme rechazo ha causado el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto la consulta popular sobre los derechos laborales, la cual se hundió en el Senado el pasado 14 de mayo. 8 partidos políticos se unieron para expedir un comunicado en el que advierten que esta medida es un golpe de Estado porque está desconociendo la decisión que tomó el Congreso de emitir un concepto desfavorable sobre la iniciativa. Esta decisión de concretarse representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función al no aprobar dicha consulta y esta decisión debe ser respetada, señalan en el comunicado. Además advierten que la determinación controvierte lo dicho por la sección 5ª del Consejo de Estado, que al admitir una demanda contra la decisión del Senado dejó claro que el trámite de la consulta sí culminó en el Congreso y que por lo tanto debería considerarse como un acto definitivo. También le solicitan al registrador nacional que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución para la convocatoria de la consulta popular y de esta manera no se fije ningún calendario electoral. Comunicado que está firmado por varios partidos políticos, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, el Partido Mira, Justa y Libres, el Centro Democrático, el Partido de la U y ASI. O sea, 2, 4, 6, 8 partidos políticos están diciendo, en términos generales, la consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Así, contundentemente, se están pronunciando los partidos políticos. Usted tiene más reacciones, Yanelda. Precisamente la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano, está rechazando ese anuncio del gobierno y pide respeto por la institucionalidad. No comprendo la tesis del gobierno y no es un chiste, porque es casi dictatorial, es saltarse a la rama legislativa en su votación. El Consejo de Estado ya asumió conocimiento reconociendo que hubo una votación y además el mismo gobierno presentó la consulta por segunda y por tercera vez, de hecho. Creo que esa es la mejor prueba de que sí se decidió, es muy grave, no es un chiste. Por el Centro Democrático también habló el senador Carlos Meisel, diciendo pues prácticamente que esto es, dice él, un golpe de Estado. Y uno no puede ser amigo de la democracia solamente cuando gana. A nosotros nos han derrotado aquí y hemos aceptado nuestras derrotas como oposición. La consulta popular del presidente Petro perdió aquí en Francalid, en el Congreso de la República. Y decretarla es un golpe de Estado. Sí, son más las reacciones en contra que a favor, ¿no? Bueno, ahí están las posiciones muy duras también de los partidos de oposición al gobierno nacional. 5 de la mañana, 16 minutos. La otra noticia del día tiene que ver con lo que ocurre alrededor de uno de los exministros más cercanos al presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, que tendrá que responder penalmente por el saqueo de la UNG RD. Recuerden qué fue lo que pasó allí. Y es que aparentemente el gobierno nacional